Los incendios recurrentes en California han llamado la atención de todo el mundo en los últimos años. Hemos visto noticias impactantes sobre la intensidad de estas llamas, la extensión de las áreas devastadas y, sobre todo, la cantidad de vidas afectadas. Al mismo tiempo, otras regiones del planeta enfrentan huracanes cada vez más potentes, inundaciones devastadoras, sequías prolongadas y terremotos de gran magnitud. Es como si la naturaleza estuviera gritando más fuerte que nunca, dando señales de que algo realmente extraordinario y preocupante está sucediendo. Para muchos cristianos y personas que estudian las escrituras sagradas, la sucesión de catástrofes naturales no es solo una coincidencia del calentamiento global o del cambio climático, sino un reflejo de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos o el final de los días. A lo largo de la Biblia, especialmente en textos como Mateo 24, Lucas 21, 2 Timoteo 3 y en el libro de Apocalipsis, encontramos varias menciones a eventos de gran conmoción y destrucción que ocurrirían en el mundo como señales de que el retorno de Cristo se aproximaba. California, uno de los estados más poblados de Estados Unidos, ha enfrentado incendios devastadores casi todos los años, principalmente entre el final de la primavera y el otoño en el hemisferio norte. Las causas son diversas: periodos prolongados de sequía, aumento de la temperatura media, vientos fuertes como los llamados vientos de Santa Ana, baja humedad del aire y, en algunos casos, la actuación humana irresponsable, ya sea de forma intencional o por negligencia. Las regiones afectadas por los incendios sufren no solo la destrucción de viviendas e instalaciones, sino también la pérdida de vegetación, fauna silvestre y el aumento de la contaminación del aire. En algunas ocasiones, el humo llega a recorrer miles de kilómetros, afectando estados vecinos e incluso alterando la tonalidad del cielo en regiones lejanas. Además de los daños inmediatos, estas ocurrencias agravan los problemas sociales y económicos, pues miles de personas son desplazadas de sus hogares, se cortan carreteras y, en consecuencia, se ve afectado el comercio y el turismo. Existe, además, el aspecto emocional. Muchos residentes viven constantemente con el temor de un nuevo incendio que puede surgir en cualquier momento, generando gran inestabilidad en la vida cotidiana. Aunque los incendios en California están en evidencia, otras catástrofes naturales también acaparan la atención mundial. Huracanes azotan con frecuencia partes del Caribe y la costa este de Estados Unidos y, al parecer, con mayor intensidad. Año tras año, huracanes de categoría 4 o 5, que antes eran menos frecuentes, parecen producirse a intervalos más cortos, causando destrucción masiva en varias regiones costeras y afectando a millones de personas. En Asia, los tifones y ciclones continúan siendo fuerzas temidas de la naturaleza, devastando ciudades costeras y zonas rurales, dejando un rastro de destrucción y muerte. El monzón, por ejemplo, trae lluvias abundantes e inundaciones en países como India, Bangladesh y partes de China, resultando en deslizamientos de tierra y miles de personas sin hogar. Mientras tanto, África sufre sequías extremas en ciertas regiones, como en el Cuerno de África, provocando graves crisis humanitarias. Las plantaciones no resisten la falta de agua, el ganado muere y el hambre se propaga, forzando migraciones masivas y generando inestabilidad social. En América Latina, huracanes en el Caribe, inundaciones en ciertas áreas de Brasil, terremotos en América Central y sequías en el noreste de Brasil, también ilustran cómo la naturaleza parece manifestarse, cada vez con más intensidad. Por si fuera poco, los terremotos y tsunamis siguen siendo amenazas reales en zonas de fallas geológicas, como Japón e Indonesia. En general, se observa un incremento en la frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos, según señalan varios organismos internacionales de monitoreo. Muchos establecen una correlación entre estos fenómenos y los pasajes bíblicos que indican que el mundo atravesaría una fase de dolores intensificados antes de un gran desenlace. Cuando hablamos de profecías bíblicas, es habitual pensar en el libro de Apocalipsis, escrito por Juan en la isla de Patmos, lleno de visiones simbólicas sobre el fin de los tiempos.
Sin embargo, hay otros pasajes repartidos en la Biblia, que también tratan señales específicas que precederían acontecimientos dramáticos en la historia de la humanidad. 3.1. Mateo 24. Uno de los textos más citados es el discurso de Jesús en el Monte de los Olivos, registrado en Mateo 24, también conocido como el Sermón Profético o Sermón Escatológico. Allí, Jesús advierte sobre eventos que sucederían antes de su regreso, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá hambres, pestes y terremotos en diferentes lugares. Mateo 24, 6-7. Observemos cómo Jesús menciona específicamente hambre, pestes, enfermedades y terremotos en diferentes lugares. Hemos visto, por ejemplo, epidemias globales como la COVID-19, grandes terremotos en países como Haití, Chile y Japón, y el hambre persistente en regiones subdesarrolladas. Todo esto parece coincidir con la descripción del principio de dolores Mateo 24, 8. 3.2. Lucas 21. Lucas 21 presenta un registro similar al de Mateo, pero con algunos detalles adicionales. Jesús habla sobre persecuciones, destrucciones y señales que vendrían del cielo. Este pasaje también menciona la ansiedad de las naciones. Ante el bramido del mar y las olas, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Lucas las 9:25 de la noche. Los grandes huracanes y tormentas pueden entenderse como parte de este bramido del mar y las olas, pues causan perplejidad mundial. Los medios de comunicación internacionales difunden estas noticias con gran preocupación, y muchos científicos intentan predecir y explicar la creciente intensidad de estas tormentas. 3.3. 2 Timoteo 3. El apóstol Pablo, en su segunda carta a Timoteo, describe cómo sería el carácter de las personas en los últimos días. Aunque no trata específicamente de desastres naturales, este texto señala una decadencia moral y espiritual de la humanidad, que puede interpretarse como el trasfondo de una época de catástrofes de todo tipo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. 2 Timoteo 3, 1-2. La corrupción moral, la codicia y la falta de amor son aspectos que pueden agravar los efectos de los desastres naturales, pues, incluso ante las tragedias, a menudo predomina el egoísmo y la falta de empatía, dificultando la cooperación y la ayuda mutua en momentos de crisis. 3.4. Apocalipsis. El libro de Apocalipsis o Revelación es, sin duda, el más recordado al hablar de eventos catastróficos relacionados con los últimos días. En él encontramos varios pasajes que describen fenómenos en la tierra y en el cielo. Los 7 sellos. Apocalipsis 6. Cuando se abre cada sello, ocurren catástrofes, pestes, guerras y otros eventos que culminan en gran aflicción para la humanidad. Las 7 trompetas. Apocalipsis 8-9. Cada trompeta trae un juicio que afecta la tierra, el mar, las aguas e incluso el sol, la luna y las estrellas. Las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, derramadas sobre la tierra, traen plagas, enfermedades, sequías, oscuridad, terremotos y otros desastres de proporciones aterradoras. Aunque muchas de estas descripciones son simbólicas, evocan escenas de destrucción y calamidad que podrían relacionarse con lo que presenciamos actualmente en parte del mundo. Aún comprendiendo que estos eventos forman parte de un escenario profético, es importante destacar que la acción humana también es responsable de agravar muchos desastres. La sobreexplotación de los recursos naturales, la deforestación descontrolada, y la contaminación de los suelos y mares contribuyen al cambio climático en varias regiones del mundo. Por otro lado, muchos pasajes bíblicos también hablan de una humanidad que, en los últimos días, estaría más alejada de Dios, más centrada en satisfacer sus propios deseos e ignorar los principios divinos, lo que acarrea consecuencias.
catastróficas, cuando nos enfocamos únicamente en la ganancia inmediata o en la comodidad personal, sin preocuparnos por el cuidado de la creación. Génesis las 2:15, contribuimos a desequilibrios ecológicos y al surgimiento de tragedias a mayor escala. Este aspecto es notable cuando observamos incendios iniciados por irresponsabilidad humana, como hogueras mal apagadas, colillas de cigarrillos desechadas o incluso acciones criminales. Del mismo modo, muchas regiones propensas a inundaciones están mal administradas, con construcciones inadecuadas en zonas de riesgo, falta de reforestación o desvío de cursos de agua. Si bien las profecías bíblicas anuncian tiempos difíciles, ello no exime a la humanidad de la responsabilidad de cuidar el planeta y de compadecerse de los más necesitados. El cristiano, al reconocer las señales de los tiempos, debe esforzarse por hacer el bien, ayudar a los afligidos y proteger la creación. 6. La esperanza en medio del caos. Para quien observa únicamente desde el punto de vista natural, la sucesión de catástrofes, incendios, tormentas y desastres puede generar gran desesperación. El hombre moderno, acostumbrado a controlar todo, se siente impotente ante fuerzas que escapan a su dominio. No obstante, la perspectiva bíblica no solo habla de juicio, sino también de esperanza. La misma Biblia dice en Romanos las 8:22 que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Esto indica que toda la naturaleza anhela restauración, un tiempo en que se recupere la armonía. Para muchos teólogos, ese tiempo se concretará con la venida de Cristo y con la manifestación plena del reino de Dios, cuando Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Apocalipsis 21:4. Así, incluso si vemos las tragedias actuales como señales proféticas, no debemos caer en el fatalismo o la indiferencia. Por el contrario, es un llamado al arrepentimiento, al cambio de vida y a la práctica del amor al prójimo. La esperanza cristiana se basa en la promesa de que, tras las tribulaciones, vendrá un período de paz y justicia genuinas. Para ilustrar aún más la correlación entre las profecías bíblicas y los eventos destructivos, podemos analizar algunos hechos históricos. Terremoto de Lisboa, 1755, uno de los terremotos más devastadores de la historia europea, que generó un tsunami e incendios subsecuentes, destruyendo gran parte de la capital de Portugal. Este hecho sacudió al mundo cristiano de la época y llevó a muchos líderes religiosos a interpretarlo como una señal divina de juicio. Erupción del Krakatoa, 1883. La explosión del volcán indonesio fue tan potente que el sonido se escuchó a miles de kilómetros, y los cambios climáticos posteriores afectaron todo el planeta durante meses. Plaga de langostas en diversos periodos históricos. El Antiguo Testamento relata plagas de langostas como juicios divinos, y aún hoy, en países de África y Oriente Medio, gigantescas nubes de langostas devastan cultivos, contribuyendo al hambre y a la pobreza extrema. En todos estos casos, muchas personas buscaron una explicación divina para tales desastres, relacionándolos con los textos bíblicos que hablan de castigos o de señales que llamarían a la humanidad al arrepentimiento. Aunque los desastres naturales forman parte de la dinámica del planeta, a menudo se interpretan dentro de un contexto de profecía y revelación. 8. La perspectiva del fin. ¿Una alerta o una conclusión? El discurso bíblico sobre el fin de los tiempos nunca tuvo como objetivo principal asustar, sino alertar y preparar a las personas para eventos que pueden suceder. En Mateo 2:4-42, Jesús dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Es decir, el llamado es a la vigilancia, para que no nos tomen por sorpresa, aunque no conozcamos el momento exacto en que todo se cumplirá. Ante esto, cada vez que una catástrofe natural aparece en los titulares mundiales, muchos cristianos ven allí otro signo que señala la veracidad de las palabras bíblicas. Es una forma de recordar que las Escrituras siguen vigentes, haciendo resonar verdades que trascienden generaciones. Si por un lado la Biblia habla de la intensificación de catástrofes como parte de un escenario profético, por otro lado, hace gran hincapié en la importancia de vivir de manera ética,
solidaria y fiel a Dios. La Epístola de Santiago capítulo 2 subraya que no sirve de nada tener fe sin obras. Si somos testigos de tragedias como los incendios en California, inundaciones en otras partes del mundo, o crisis humanitarias debidas a sequías y epidemias, nuestro deber cristiano es tender la mano, orar y actuar a favor de los necesitados. Esto significa apoyar proyectos de ayuda humanitaria, buscar soluciones sostenibles y alentar políticas que reduzcan la degradación ambiental. Significa también repensar hábitos de consumo y la forma en que usamos los recursos naturales, pues Dios nos confió la tierra para que la cultiváramos y la cuidáramos. Génesis las 2:15, no para que la destruyéramos. La venida de Cristo o el fin de los tiempos no deben verse como un pretexto para la despreocupación o la inacción. Al contrario, es precisamente la inminencia de tales acontecimientos lo que debería llevarnos a una vida más dedicada a los valores del reino de Dios, amor, justicia, compasión y servicio al prójimo. Los incendios en California, al igual que otras catástrofes naturales que se multiplican en el mundo, pueden analizarse desde diferentes perspectivas. Desde el punto de vista científico, son fenómenos explicables en términos de cambios climáticos, patrones meteorológicos y factores geológicos. Desde el punto de vista bíblico, apuntan a señales proféticas que indicarían un momento decisivo en la historia humana. Hay espacio para que ambas interpretaciones coexistan, pues muchas veces la misma acción humana, con la falta de cuidado ambiental y la explotación desenfrenada de los recursos puede estar acelerando procesos que las escrituras describen como señales de dolores de parto. El hecho es que, ante escenarios tan caóticos, somos invitados a reflexionar sobre nuestra condición espiritual y nuestra responsabilidad social. Los pasajes bíblicos que mencionan terremotos, incendios, pestes, hambres y otros desastres, no aparecen para infundir miedo, sino para despertar la conciencia de que el mundo se encamina hacia un clímax divinamente previsto, y, al mismo tiempo que consideramos las profecías, no podemos descuidar el deber de amar al prójimo y cuidar el planeta. La fe cristiana no alienta la pasividad, todo lo contrario, estimula el servicio, la compasión y el celo. Mientras muchos se preguntan cuándo y cómo se cumplirán las profecías, el cristiano está llamado a vivir cada día como si fuera el último, priorizando lo que realmente importa a los ojos de Dios. Por lo tanto, al ver noticias sobre devastadores incendios en California, huracanes en el Atlántico, sequías en África, terremotos en Asia o inundaciones en cualquier parte del planeta, no debemos limitarnos a sentir conmoción o pánico. Necesitamos preguntarnos cómo estamos contribuyendo a aliviar el sufrimiento, de qué manera podemos apoyar iniciativas de socorro y, sobre todo, cómo nuestra vida se alinea con la voluntad divina. Si creemos que tales acontecimientos son señales de que se están cumpliendo las profecías bíblicas, debemos verlos como un recordatorio urgente. Es tiempo de buscar a Dios, evaluar nuestras prioridades, ejercer la solidaridad y anunciar la esperanza en Cristo, quien prometió estar con nosotros hasta el fin de los siglos. Mateo 2:8-20. En medio de las llamas, los vientos, las inundaciones y la aparente destrucción, la voz divina aún proclama: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. En esta promesa, muchos encuentran refugio y fuerza para enfrentar los crecientes desafíos de este siglo. Cualquiera que sea la interpretación exacta sobre la secuencia y la intensidad de los desastres naturales, algo es innegable: el mundo está experimentando una acelerada transformación, y la Biblia permanece tan vigente como el día en que fue escrita.